Bien, jóvenes, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sustentación de los trabajos de investigación que corresponde a la semana 16. Estamos trabajando de esta manera para poder, en este caso, hacer la dinámica con ustedes. Por eso les pido a los que están sentados, anoten, ¿no? De repente las preguntas que les parecen para los compañeros para que sea más dinámica la exposición. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, recibamos con fuerte aplauso, compañeros, para que jóvenes, preséntense y expongan. Buenas tardes, querido docente, buenas tardes con cada uno de ustedes presentes. Mi nombre es Yesenia Carrasco, asimismo mi grupo está integrado por Karen Chávez, Chume Paredes Héctor, Chuy Esmaira, Figueroa Cabrera Piero Alonso, Gamero Cruz Andrés, Guevara Yulén, Lipe Roberto, Zárate Valery y mi persona, ¿no? El día de hoy nuestra exposición se va a tratar sobre la comunicación celular, el ciclo celular y las leyes de mente. Ese es el último. Primero que todo, agradecerles a los docentes Juan y Ivonne Pirar por su paciencia y acompañamiento hasta esta semana, según sus clases, por su orientación y el acompañamiento durante el desarrollo de este trabajo. Asimismo, nuestras familias por su apoyo incondicional, y este informe es el esfuerzo y fruto de cada uno de nosotros. Y en colaboración de cada uno de nosotros, los integrantes del grupo, quienes contribuyeron al análisis integral de los temas abordados. Ahí solamente faltó agregar el forma material. Bueno, como introducción tenemos lo que es la biología celular y genética, que son los pilares de las ciencias biomédicas, esenciales para poder comprender la organización y el funcionamiento de los seres vivos a nivel microscópico y molecular. Biología celular estudia las estructuras y procesos dentro de las células básicas, lo que es de la vida. La comunicación celular combina funciones y mantiene la homeostasis del organismo. El ciclo celular se encarga de garantizar la duplicación y distribución correcta del ADN, controlando el crecimiento y evitando errores que puedan llegar a causar cáncer. La genética mendeliana explica la herencia de los caracteres biológicos y fundamenta la genética moderna, permitiendo entender mutaciones y enfermedades genéticas. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos los tipos de comunicación celulares y sus ejemplos, ¿no? Las células no viven aisladas, sino que se comunican constantemente entre sí para que así puedan mantener el equilibrio del cuerpo y coordinar sus funciones. Mi nombre es Karen Yesenia Cabeza. Bueno, esta comunicación ocurre mediante señales químicas y físicas, como hormonas neurotransmisores o proteínas que viajan de una célula a otra, ¿no? Tenemos los tipos de comunicación, que son la tipo de comunicación endocrina, la paracrina, tenemos la autocrina y también tenemos la comunicación iustacrina. La endocrina ocurre cuando una célula libera hormonas que viajan por la sangre hasta llegar a las otras células. Tenemos, por ejemplo, que la insulina es producida por el páncreas, que viaja por la sangre y regula los niveles de glucosa. Tiene como función controlar el metabolismo y el crecimiento de las respuestas al estrés, ¿no? En este tipo de comunicación, las células envían mensajes a través de la sangre, como si fuera un correo que viaja por distintos lugares hasta llegar a su propio destino. Tenemos también como otro ejemplo que es la comunicación paracrina, que ella ocurre entre células próximas entre sí. Las células señalizadoras son liberadas en el espacio intracelular y afectan únicamente a las células vecinas. Un ejemplo importante en esa comunicación paracrina es que es la acción del factor de crecimiento epidérmico que estimula la protección y diferencias celulares en las zonas cercanas. También tiene como función favorecer el crecimiento epidérmico y la reparación y crecimiento local de las células. Como otra comunicación tenemos la comunicación autocrina, que este tipo de célula produce señales que actúan sobre sí mismas, lo que permite autorregular lo que son las funciones. Esto es un común ejemplo en la inmunoregulización, donde las células T liberan insulinas que modulan su propia proliferación.
Tiene también a observarse en ciertos tipos de cánceres, donde las células tumorales producen sus propios factores de crecimiento. Como otro ejemplo tenemos la autocrina. Ya. Es la célula que... No, perdón. Ya, como la yuxatina, perdón. Eso ocurre solo cuando hay contacto físico entre dos células específicas. ¿Ya? Este tipo de interacción, las señales permanecen ancladas en la membrana celular y se comunican mediante lo que son las proteínas caterinas, integrinas y conexinas. Por ejemplo, tenemos las conexinas que permiten el paso de iones y pequeñas moléculas entre vecinas, garantizando lo que es la sincronización de tejidos como el miocardio y el epicardio. Buenas tardes con todos, mi nombre es Mayra Chuyes y el día de hoy vamos a hablar sobre los receptores de membrana e intracelulares y también sobre las cascadas de señalización. En primer lugar, ¿qué son los receptores de membrana? Los receptores son proteínas especializadas que permiten a las células detectar y responder señales químicas específicas dependiendo de la naturaleza a la molécula y su localización. Los receptores se clasifican en membrana y receptores intracelulares. Los receptores de membrana, estos receptores se localizan en la superficie de la membrana plasmática y se unen a estas moléculas señalizadoras hidrofílicas, como hormonas peptídicas o neurotransmisores, que no pueden atravesar la capa lipídica. Existen tres tipos esenciales, que son los receptores acoplados a proteínas, que median la mayoría de las respuestas hormonales. Al unirse el ligando, se activa la proteína G, que modula la producción de segundos mensajeros como el AMPC o el IP3, generando una respuesta celular rápida. También tenemos otro ejemplo que es los receptores tirosina quinasa. Poseen actividad enzimática. Al unirse al factor de crecimiento, se autofosforilan y activan cascadas intracelulares como MAPK o PI3K, regulando la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. También tenemos los receptores inotrópicos. Son canales iónicos controlados por ligando, permiten el paso selectivo de iones, generando potenciales eléctricos. Un ejemplo típico tenemos que son los receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión neuromuscular. También tenemos los receptores intracelulares. Estos se encuentran en el citoplasma o núcleo y se activan por moléculas lipofílicas que atraviesan fácilmente la membrana, como las hormonas esteroides, estrógenos, testosterona, cortisol o el óxido nítrico. Una vez activados, estos receptores anulan como factores de transcripción, uniéndose al ADN y regulando la expresión de genes específicos relacionados como el metabolismo, crecimiento y respuesta del estrés. Otro punto clave tenemos también sobre las cascadas de señalización que le había indicado. Esta señal recibida por un receptor desencadena una cascada de transducción donde una serie de proteínas intracelulares amplifican y transmiten la señal hasta el núcleo. Estos procesos suelen involucrar segundos mensajeros como el AMPC, DAG o CA2 y proteínas quinasas que fosforilan otras proteínas. Este mecanismo escolano garantiza la precisión y amplificación de la respuesta celular, así como su regulación temporal y espacial. Otro punto también tenemos la importancia biológica. La activación controlada de esas rutas permite regular funciones esenciales como la proliferación, diferenciación, metabolismo, apoptosis y comunicación neuronal. Su desregulación puede conducir a patologías graves como cáncer, diabetes o enfermedades neurodegenerativas. Por ello, muchos fármacos modernos están diseñados para actuar sobre receptores o componentes específicos de esta ruta de señalización. Siguiente. Mi nombre es Andrés y me voy a hablar sobre fases y puntos de control del ciclo celular. Las fases son fase 1, G1, fase S y fase G2, junto con fase M. En la G1 habla sobre el aumento de la célula, también habla sobre
punto de decisión entre si la célula contiene. Ustedes acá han compuesto punto de decisión, eso no existe, original. ¿Qué punto es? Cero. No, ¿qué punto es? No, en vez de decir punto de decisión, ¿qué será? Decisión. O sea, decisión es acoplamiento. Y Yo dije decisión. ¿Y qué era? Dale, chavo. ¿Qué dijo? No ves, ya, G1 es el objeto de la célula como punto de decisión que decide entre duplicarse o mantenerse en recurso. No esa es la fase S, que es la síntesis del ADN. Se duplica el material genético y adicional a ello también cada cromosoma forma parte de las cromátidas hermanas unidas por un centrómetro. por centrómetro. Centrómero. Ya luego sigue la fase G2, la reparación de la mitosis. Aquí se divide el ADN, o bueno, se duplica. Se duplica. Se replica. Es replicado el ADN. Ya está replicado, ya. ¿Cuál es replicado el ADN? Es replicado el ADN, luego Tú dices que el área aquí se replica, no es así. es replicado. No, ya está replicado. ¿Dónde se replica? ¿En qué fase se replica? Fase S. Ya está replicado. El ADN ya está replicado. Se producen proteínas necesarias para la mitosis. Luego sigue la fase M, mitosis y citosinosis. Mitosis es la separación precisa ¿Cuál de es los cromosomas. citosinosis? ¿Qué es simple citosinosis? Citosinosis. Ahora. La mitosis es la separación precisa de los cromosomas y la citosinosis es la división del citoplasma. Luego están los puntos de control del ciclo celular. El G1 y la S, entre G1 y S se verifica el tamaño de integridad del ADN. G2 y N se confirma la correcta replicación del ADN. Y en la metafase, que es el punto de uso, asegura alineación y separación correcta de los cromosomas. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Rodríguez Mandori. El tema vamos a tocar lo que es el control molecular. Ya, dentro de esta tabla de servicios reguladores del ciclo. El ciclo celular estaba controlado por proteínas llamadas silisas y quinasas, dependientes de silisas del CDK. Como son los puntos de las silisas, proteínas que se sintetizan y degradan en el momento específico del ciclo. El CDK, enzimas que al unirse a las silisas, linas y clinas se activan y fosforilan otras proteínas clave para avanzar de una fase a otra fase, como es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, ¿no? De la mitosis. Entonces también viene lo que es el control de los puntos de verificación. Los inhibidores CKI son proteínas que bloquean la actividad de los complejos de ciclina, CDK, actúan como frenos moleculares y impiden que la célula avance en el ciclo si hay daño, ¿no?, en el ADN o errores que replican en la replicación. Existen dos familias principales de CKI que vienen a ser el P21, P27, P57 y el INK4 que se viene a ser el P15, P16, P18 y P19. Bueno, sería todo. ¿Qué significa INK? ¿Cuál es tu INK? Si tú pones algo que es producto de la investigación, tienes que saberlo, porque no actúa con la duda. ¿Qué significa CKI? Si tú no sabes lo que pone, ¿para qué pone lo que no sabes? Sí, lo Yo que- no entiendo. Inhibidores de Tienes que anotar las preguntas ahí, que pregunten.
¿Qué respondes? ¿Qué respondes? ¿Y CDK qué significa? Clasifican y desarrollan el siglo lugar. ¿Qué? Quinasa dependiente. Por favor, que se defienda el compañero Lipe. ¿Qué es CDK? Ya se independiente, como me enseñó el compañero. Pero lee, habla bien, no te entiendo nada, guau, ¿qué es eso? Ciclina dependiente. ¿Cómo? ¿Cómo? Ciclina dependiente. ¿De quién? No se olviden, jóvenes, que para un trabajo de investigación yo voy a colocar lo que sé, pues. Voy a colocar para leer y no sé lo que leo, no coloco nada. Y me evito problemas en interpretación. Y eso ya lo hemos visto en clase, ¿no? Ya lo hemos visto en clase, que no lo conocen ustedes. Y si no saben lo que están exponiendo, es lo que yo no entiendo. A ver, otra vez, ¿qué se deca? Utilízate reguladores. ¿Qué? A ver, otra vez, ¿qué se deca? Ciclinas. Mira, ve, acá está, ve. ¿Sabe leer, no? Lee, ¿qué dice ahí? Ciclinas, quinasas dependientes. Entonces, ¿qué es la C? Ciclina. ¿La D qué es? No sople, pues. ¿La D qué es? Dependientes. ¿La K qué es? Quinasas. No sabe, porque acá dice Q y acá dice K, pero está en quechua. Quinasas. Ya, el siguiente, por favor, siguiente. Buenas tardes, compañeros. Ese va a ser Yere. Mi nombre es Julio Paredes. Voy a hablar sobre respuesta al daño, senescencia y implicaciones en el cáncer. El mantenimiento de la integridad de la integridad genómica es esencial para la supervivencia y con correcto funcionamiento de las células. Cuando el ADN sufre daño por radiación, por toxinas ambientales o errores en la replicación, se activan complejos mecanismos de detección, reparación y control del ciclo celular que impiden la propagación de mutaciones. Entre las proteínas más relevantes está la proteína P53, considerada el guardián del genoma. Esta proteína se activa ante el daño genético y detiene el ciclo celular principalmente en la fase G1, permitiendo la reparación del ADN antes de que se inicie la replicación. Si el daño resulta irreparable, la proteína P53 puede inducir a la apoptosis o muerte celular programada, eliminando las células potencialmente peligrosas. Para la senescencia celular y envejecimiento. La senescencia celular es un estado estable e irreversible de detención del ciclo celular que impide la proliferación de células dañadas o envejecidas. Este mecanismo cumple una función protectora al evitar la transformación maligna, ya que las células senescentes no se dividen ni transmiten mutaciones a las células hijas. Sin embargo, la acumulación progresiva de células senescentes con la edad puede alterar el microambiente tisular. Dichas células secretan factores proinflamatorios, proteasas y señales de crecimiento anómalas, conocidas colectivamente como el fenotipo secretor asociado a la secuencia SAX, que pueden contribuir al deterioro de los tejidos y al desarrollo de enfermedades degenerativas. Luego, implicaciones en el cáncer y terapias antitumorales. En el contexto del cáncer, las alteraciones genéticas que afectan a los reguladores del ciclo celular, como ciclinas, quinasas dependientes de ciclinas o la propia P53, generan una pérdida de control sobre la división celular. Esto conduce a una proliferación descontrolada, evasión de la apoptosis y acumulación de mutaciones adicionales que favorecen a la progresión tumoral. De lo que tú has leído ahí, ¿cómo interpretas lo que has leído en pocas palabras? Que la de cada uno, Claro, englóbalo todo. Esos son los bloques, ¿no? bueno, que nuestro organismo, cuando siente que es un ataque, ¿no? Digamos así, No hay nada de ataque.
O sea, cuando para el mantenimiento del cuerpo humano está la proteína P53, ¿no? Y cuando siente, como dice acá, No lea, interprétalo. ya, cuando siente que va a haber un daño, se activa. Esto se activa en la fase G1 y hace que, si es que no llega a combatir bien, produce una apoptosis o muerte celular. En el caso de del senescencia, ¿no? Sin leer, pero no es soplar. En el caso de la senescencia hace... Está, pues, ustedes leen bonito, pero ni saben lo que leen. Ya, es un estado reversible. ¿Qué? Total, ¿es reversible o irreversible? No, en la senescencia. ¿Más o menos reversible o irreversible? Irreversible. Muy irreversible. O sea, tú puedes decir, bueno, Lázaro, levántate. Irreversible. Casi No, pero tú lo has dicho, tú has dicho reversible. ¿ves? Otro premio Nobel. Eso no existe. Continúa. Ya, evita la proliferación de las células malignas. Y en el caso de las investigaciones del cáncer y las terapias, las mutaciones del P53 y la pérdida de control del ciclo celular. Pero ¿cómo lo interpretas? Estás leyendo lo mismo, pero ¿cómo lo interpretas? Claro, si yo tengo un tema, lo pongo bonito y lo interpreto, si no, ¿para qué coloco el tema ahí? Pero si tú lo tomaras desde el punto de vista de interpretación, con 3 o 4 palabras me dices todo. Sin necesidad de leer todo eso que está ahí, te mareé con tantos nombres. Es súper sencillo, pero tienes que analizarlo. A ver, primero, detección de qué? De un ADN deficiente. Si la P53 ve que no puede reparar, la 2, muerte. Ahí queda. En la tercera, si el ADN pasa, ¿qué genera? Cáncer. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Van a buscar genes CDK que detengan ese cáncer para que no avance con el CDKI, para inhibir. ¿Eso cómo se llama? Terapias antitumorales. Y se está empleando ahora. Ahora ya no te meten pastillas, sino que buscan una enzima que bloquee que ese ADN malo se siga avanzando con el CDKI. Que dijo su compañero Lipe que no sabía para qué ha leído, ¿no? El CDKI. Este tema es muy bonito, pero tenemos que saber interpretarlo. Yo sé que hay varios nombres que nos marean, pero si vas tú a la interpretación, es sencillo, ¿no? Primero que era atrapar al ADN dañado para repararlo. El segundo no se puede reparar. Se murió la flor. Entonces, en esta P53 pasa a las explicaciones. Si el ADN que no ha sido reparado sigue en transcurso, ¿qué vía sigue? ¿Aerobia o anaeróbica? ¿Qué? Anaeróbica. Bueno, yo lo hemos explicado en clases. Para que sea un cáncer, ese ADN, ¿en qué medio vive? ¿Aerobio o anaerobio? Anaerobio, pues está la implicancia. ¿Lo puedes atacar? No. Se va a crear una CDKI para ver si antes de llegar acá lo bloquee y te salve del cáncer. Se está haciendo, ¿eh? Es carísimo, pero está haciendo y está salvando vidas. Está salvando muchas vidas. El siguiente, por favor, gracias. Bueno, yo les hablaré sobre las leyes mendelianas. Nombre y apellido, bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alonso Figueroa Cabrera. Yo les voy a hablar sobre las leyes mendelianas y sus ejemplos clásicos. Para empezar a hablar sobre este tema tenemos que saber quién es Gregor Mendel. Bueno, Gregor Mendel era un monje que experimentaba con plantas de arvejas. Gracias a estos experimentos, él creó y se conoce cómo los genes de los padres se transmiten a los hijos. Bueno, por ese descubrimiento ahora es conocido como el padre de la genética. Pero él no sabía. Él no sabía, exacto, murió sin saber. Bueno, tenemos 3 leyes principales, la cual es la ley de la segregación, la ley de distribución independiente y la ley de la dominancia. ¿Qué nos habla sobre la ley de la segregación? En la ley de la segregación actúan 2 alelos, que pueden ser padre y madre. Bueno, en la meiosis, donde se reproduce, estos dos alelos se separan. Cada elemento recibe uno. Un ejemplo
claro y fácil puede ser, claro, las arvejas. El color amarillo, por cada arveja, no, en las flores, la flor de la arveja es color púrpura. Ese color es dominante sobre el color amarillo. Y por cada 4 flores púrpuras, no, por cada 4 flores de arveja, 3 son púrpuras y una son blancas, disculpen, no era amarilla, perdón. Acá tú pones arvejas y me sale con flores, no te entiendo. No, es que las arvejas, claro, producen flores también. Sí, tiene eso. Acá no veo ninguna flor. Bueno, Pero bueno, no, acá está abajo, profesor. no, digo, en la parte de arriba en mi investigación. Bueno, después Porque la tenemos, arveja ni aparece ahí. bueno, Pero no se llamaba arveja, ¿cómo se llamaba? Estaba como que. Para que no entiendan, No, estamos hablando de la alberca. Empezaba con G. Quisante. no, Seguía la U. Yo no digo yo. Son sinónimos. Bueno, después seguimos con la ley de la distribución independiente. No, pero ¿qué proporción tienes tú en la ley de la segregación? ¿Qué proporción tienes tú en la ley de la segregación? 3 sobre 1. Y esa ley de la segregación, ¿de dónde viene? La ley de la segregación viene ¿De qué ley viene? de la uniformidad. No es lo mismo uniformidad y De seguridad, 100%. Ajá. Ley pasa para la segunda ley, que es la ley de la Ya, bueno. Después tenemos sobre la ley de la distribución independiente. La ley de la distribución independiente actúan 2 alelos de distintos genes. Estos genes se pueden generar, heredar de forma independiente. Un ejemplo más fácil podría ser la de uno de los animales, en este caso los perros. Un animal puede salir como, no importa, puede heredar, disculpen, el color del pelaje, la forma de las orejas. Puede salir un animal de no importa, claro, si el resultado puede ser de las dos características de los dos alelos. Puede ser de pelaje color negro, puede ser pelaje color marrón, tener las orejas erectas o caídas. Pero ahí donde tú has escrito no dice nada de eso. No lo veo ahí. Acá veo yo semillas. ¿Qué tiene que ver una semilla con un perro? No, o sea, yo estoy dando el ejemplo de... No, pero tú has puesto acá semillas y no has puesto el perro abajo. Si yo digo semillas, pongo mis semillas abajo y me grito tanto porque no, tus compañeros van a estar ahorita comiéndose las semillas y no como Vamos a terminar llorando. Yo estudié por eso. Yo estudié Entonces pones acá ejemplo, pongo la forma de los perros, color de los perros. Ahí sí. Es que tienes que seguir la secuencia. Pero ya, en general, profe, está bien. No, es que yo pongo acá, por ejemplo, yo pongo acá, cuando yo te voy a leer, supuestamente lo está acá, no te voy a corregir bien, porque está fuera de foco. ¿Cómo vas a confundir una semilla con un perro en la vida? Eso no lo hizo Méndez. Concéntrate en las flores nomás. un montón de No, está bien, pero no, está bien lo que yo te entiendo, pero Y le está molestando no, te digo eso porque mira, cuando llegue el examen, te pongo semilla y tú me vas a poner perro, ¿sabes? No, la mente graba todo. Ya continuamos. Pero, por último, tenemos la ley de la dominancia. Un perrito. En este caso, un alelo puede ser dominante que enmascara al recesivo. Un ejemplo fácil podría ser la de las mismas arvejas. Como saben, existen 2 tipos de colores en las arvejas, que son las amarillas y las verdes. Al momento de unir estas dos, el dominante siempre va a ser el amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo genera una enzima que despigmenta el color verde. Por eso el amarillo es dominante y el verde es el recesivo. Porque el verde, claro, no puede actuar frente al color amarillo. ¿Y por qué conocer las leyes mendelianas son importantes? En el ámbito médico, porque así nos enseñan nos explica de cómo funcionan las leyes de la herencia, ¿no?
en la agricultura, pues uniendo distintos tipos de genes de otras plantas, se pueden crear unas que son más fuertes o más resistentes, o mejores en pocas palabras. Y en el último, ¿cuál era? Me olvidé. Y bueno, en la ciencia, ¿y por qué? Porque nos ayuda a entender cómo los genes se dan entre los se me fue la palabra, entre las personas. Sí. Lo voy a poner, a ver, para el compañero, lo que tú has explicado ahí, lo que tú has explicado acá en la importancia y aplicaciones, correcto. Estás hablando de la base de la genética clásica. ¿Qué significa base de la genética clásica? Genética clásica es cuando se refiere al o es al. No debe creer, debe decir que acabas de investigar. Ya, bueno. Usos en medicina genética y mejoramiento de Usos de medicina genética se podría tratar decir para cómo se tratan las enfermedades genéticas, como pueden ser problemas cardiovasculares en familia, o biotecnología y mejoramiento vegetal. Claro, por eso, el unir distintos tipos de genes de otras plantas para crear unas mejores, podría ser. Por ejemplo, en las uvas, que actualmente la mayoría de las uvas que se producen son uvas combinadas con otro tipo de genes, por eso son más grandes, son más duras y no tienen semillas. Porque están Contiene para ti una herencia poligénica. No te voy a agarrar, fíjate. Herencia poligénica. Ayer me iba a hacer triste. De varios. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Julio Matías Baranaya y hoy voy a hablar sobre el cambio, la recomendación y excepciones modernas. No todos los genes se heredan de forma independiente, como propuso Mendel. Cuando dos o más genes están en el mismo cromosoma, tienden a heredarse juntos. A esto se le conoce como ligamiento génico. Un fenómeno descubierto por Thomas Hunt Morgan con la mosca Drosophila melanogaster. Durante la meiosis puede ocurrir la recombinación genética o también, como nosotros lo conocemos, el crossing over, donde los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN. Esto genera nuevas combinaciones genéticas y aumenta la variabilidad de los individuos. Además de esto, la frecuencia de recombinación permite elaborar mapas genéticos útiles para estudiar enfermedades o inclusive la misma evolución. Los genes cercanos en un cromosoma se heredan juntos con mayor frecuencia, mientras que los más alejados tienen más probabilidades de separarse por la recombinación. Este proceso rompe grupos de ligamentos y es clave tanto para la diversidad genética como para la investigación biomédica. En la genética moderna existen excepciones a las leyes de Mendel, como la herencia ligada al sexo, en la cual genes en los cromosomas X o Y, como la hemofilia o el daltonismo. La herencia mitocondrial, en la cual los genes del ADN mitocondrial se heredan solo por vía materna. La codominancia y dominancia incompleta. En algunos casos, alelos se expresan o ninguno domina por completo, generando fenotipos intermedios. Un ejemplo puede ser el grupo sanguíneo ABO o las crías animales con manchas o sin manchas. En conjunto, estos mecanismos muestran que la herencia genética es más compleja de lo que Mendel planteó, influenciada también por la interacción génica
la epigenética y el ambiente. Siguiente. ¿No tiene preguntas? ¿Qué me preguntas? A ver, si quiere que te pregunte. Cuando uno habla en este caso de crossing over, ¿qué pasaría si yo tengo un brazo P Estudiar tanto que pregunta. donde un brazo Q puede, en este caso, pasar hacia el brazo P? ¿Cómo se llama ese crossing over? ¿Puedo utilizar? No sé nada. ¿Puede repetir su pregunta? Si la pregunta es, yo tengo mis cromosomas, homólogos, correcto, y de repente en el crossing over tenemos dos brazos, el brazo P y el brazo Q. ¿El brazo P qué es? ¿Largo o corto? El brazo P es largo y es dominante. A ver, jóvenes, ¿el brazo P es corto o largo? ¿Largo o corto? Corto. ¿El brazo Q es largo? Ahora, si este brazo Q pasa hacia el otro lado, hacia el brazo P, ¿sería un crossing over eso? Sí, creo. Sí. ¿Sí crees? No, sí. Y si es un crossing over, ¿qué estaría generando? Está generando una nueva variabilidad. Una nueva genial. Una nueva Correcto. Siguiente. Hablo un nombre es Valeria Zárate y a mí me tocó la interacción entre comunicación celular, ciclo celular y estos trabajan de forma independiente para mantener el equilibrio interno, la homeostasis, asegurar la división controlada y transmitir la información hereditaria de manera correcta. La comunicación celular permite que las células respondan a señales internas o externas, como hormonas o factores de crecimiento. Estas señales se unen a receptores en la membrana, por ejemplo, los receptores tirosina quinasa, la RTK, y activando cascadas moleculares que modifican la expresión de genes específicos. Los mecanismos genéticos contienen información para fabricar proteínas como los receptores, enzimas y reguladores del ciclo celular. Algunos genes controlan las proteínas claves como ciclinas y las helicas necesarias para que la célula avance por las fases del ciclo celular G1, S, G2 y M. La regulación del ciclo celular integra estas señales si el ambiente no es adecuado. La célula puede detener su división o entrar en reposo, que es la fase G0, evitando daños o proliferación anormal. Un ejemplo importante es la activación del RTK por señales microgénicas. Esto estimula la vía RAS, activa el RAF, el RAS activa el MEC y el MEC activa al RK, lo que induce la producción de ciclinas D y E, permitiendo el paso de G1 a S y favoreciendo la replicación del ADN. Esto es parecido a lo que habló Lipe, ¿no? Pero está más corto. Siguiente, por favor. Al video. Bien, jóvenes, lo que van a hacer las otras conclusiones, ¿no? Conclusiones. Para finalizar las conclusiones, la comunicación celular, el ciclo celular y la genética forman una red integrada que garantiza la homeostasis, reproducción y herencia. La comunicación celular regula la expresión génica y el comportamiento de las células. El ciclo celular asegura la replicación y división ordenada del ADN. La genética proporciona la base informacional que define la estructura y función celular. Como tres últimas conclusiones, tenemos la alteración de estos mecanismos causa patologías como el cáncer y enfermedades hereditarias. Los avances como el CRISPR-Cas9, secuenciación genómica y medicina personalizada derivan de conocimientos. ¿Por qué la puerta es ilusa? ¿Qué es CRISPR?
No estoy de acuerdo. No sabría responderle porque no sé de mi parte. No hay tres, o sea, como la tengo No me conectada, leí. acá es todo lo que no queda tres, sino que vamos a hacer. Ya bueno. A ver, jóvenes, ¿qué? PR. Es una tecnología de edición genética que se utiliza en el sistema de ADN. ¿Para qué sirve? Curar enfermedades genéticas. Ajá, para continúen, Ya bueno, como última conclusión tenemos que el conjunto de estos campos sustentan la innovación biomédica y explican la interacción molecular que se tiene en la mente. Muchas gracias. recomendaciones. Como recomendaciones tenemos comenzar el estudio integrado de la comunicación celular, ciclo escolar y genética, para comprender los procesos celulares de forma sistémica. Promover la investigación biomédica sobre los mecanismos de control del ciclo celular y preparación del ADN. Aplicar tecnologías genéticas avanzadas como el CRISPR-Cas9 con responsabilidad ética y con fines terapéuticos. Fortalecer la educación científica en biología molecular y genética en todos los niveles académicos. Y por último tenemos que impulsar la medicina personalizada basada en el conocimiento genético individual y la regulación celular. Muchas gracias. Bien, jóvenes, preguntas para mi compañero. Todos tienen nota. Lo que van a preguntar me levantan la mano y van a matarlo.